¿Qué ha pasado en Venezuela? ¿Por qué Dios ha permitido que pase esto a Venezuela? ¿Cuál es la solución para restaurar a Venezuela? Estas son las preguntas que vamos a responder el día de hoy. No nos vamos a enfocar mucho en lo natural, sino en lo espiritual, en lo que realmente importa, en lo que tiene connotaciones eternas, poniendo a Dios primeramente en el asunto de Venezuela. De acuerdo al mundo y las noticias, ¿qué ha pasado en Venezuela? En el año 2013 el presidente Hugo Chávez murió y el sucesor fue Nicolás Maduro, que continuó el mismo régimen de Chávez, y el mundo fue testigo de muchas noticias acerca de los venezolanos que se estaban lamentando de haber permitido que el chavismo domine a su país. La situación se fue apretando cada vez más. Ya no se encontraba comida, ya no se encontraba remedios, ya no se encontraba la medicina, y poco a poco la comida que compraban para una semana, el sueldo ya no estaba dando para comprar la comida de la semana, entonces ya eran menos posibilidades de ahorrar. Básicamente el sueldo no te daba, y aparte buscaras un ingreso extra, hacer algo más, igual no te iba a cubrir, ni siquiera ibas a poder planificar un futuro, como que poder independizarte, tener un hogar, prosperar económicamente, o tener un negocio, algo con que sustentarte, pues no era palpable, no era visible a cómo se estaba tornando el ambiente, porque la inflación del país, pues, cada día, o sea, no era que pasaba un tiempo, sino cada día la inflación aumentaba. O sea, hoy las cosas costaban hoy un precio, mañana tenían otro, y pasado mañana tenían otro. Literalmente sucedía así. Para entonces se vieron muchas protestas y muchas manifestaciones, pero cuando yo personalmente me llegué a dar cuenta de la gravedad del problema, y cuando se notó un cambio espiritual en Venezuela ya hacia algo maligno, algo diabólico, me acuerdo claramente que fue cuando vi la noticia de que mataron a una actriz venezolana que se llamaba Mónica Spear en el 2014. Me acuerdo claramente que después de la muerte de ella vi cómo el crimen y el robo y la matanza en Venezuela incrementó exponencialmente y nunca paró. Algo se desató sobre Venezuela, y muchos venezolanos, desde la clase alta hasta la clase baja, tuvieron que huir de su país. Millones de venezolanos han venido a los Estados Unidos, y muchos de ellos tuvieron que entrar por la frontera. En resumen, estos son los hechos que han pasado en Venezuela, lo que yo pude ver, lo que yo pude oír, pero ahora me gustaría avanzar al tema de hoy. Así que no me voy a enfocar mucho en el socialismo, en el comunismo, no vamos a hablar mucho de lo que sucedió económicamente, ni hablar mucho de Chávez y de Maduro. Esos temas parece que sobreabundan muchísimo en YouTube. Así que yo quiero hablar de las cosas de Dios, porque Él está totalmente por encima de todo principado, por encima de toda potestad. Él está por encima de Chávez, Él está por encima de Maduro, porque simplemente el pueblo recibe el líder, recibe el presidente que se merece. La segunda pregunta que viene siendo muy importante es: ¿por qué Dios ha permitido esto? ¿Por qué tanto sufrimiento al pueblo venezolano? Vamos a empezar de una vez el tema de hoy con mucho amor para los amigos y hermanos venezolanos que están viendo este video, que realmente temen a Dios y están dispuestos a hacer su voluntad y estar dispuestos a estar equivocados. El pueblo venezolano es un pueblo sumamente espiritual. La mayoría cree en Dios. Son una mezcla mayormente de europeos, españoles, africanos y también indígenas. La espiritualidad viene mayormente de la raza africana y especialmente de los indígenas.
que vienen siendo la descendencia de las 10 tribus de Israel, que fueron los primeros que emigraron las Américas. Así que por esa razón ya tienen implantados el temor de Dios en su sangre. Cuando un pueblo dice conocer a Dios, tiene mayor responsabilidad. Cuando un pueblo dice ser hijos de Dios, tiene mayor castigo de parte de Dios y mayor es su caída. Pero para responder la pregunta ¿por qué? ¿Por qué Dios ha permitido la desgracia de Venezuela? La respuesta la podemos ver en Haití, lo podemos ver en Cuba. Venezuela está totalmente plagado, no solamente de ídolos, pero específicamente está plagado de brujos y brujas. En Venezuela llegó mucha brujería por Cuba. En Cuba hay muchos brujos, mucha brujería, mucha gente que practica el babalao y todo eso. Y eso empezó a llegar a Venezuela. Decían que Chávez era un discípulo de Fidel Castro y que él fue el que llevó toda la brujería a Venezuela. Yo creo que lo que pasó en Venezuela tiene que ver con mucha idolatría. Ya se ve en la palabra de Dios de que cada vez que el pueblo de Israel se iba a los ídolos, venía pobreza, miseria y guerra, hambre. Entonces yo creo que eso fue lo que pasó en Venezuela. Llegaron los ídolos y se creó una cultura religiosa, católica, santera. Es normal que en Venezuela se conozca a un brujo, es normal que sepan de una bruja que vive por ahí. Es algo totalmente normal. Se ha normalizado la brujería en Venezuela ya hace rato. Es la religión común de allá. Llámenlo como lo llamen. Llámenlo brujería, llámenlo hechicería, santería, espiritismo, magia negra, magia blanca, como quieras llamarlo. Si te pones a hacer comercio en la tienda del diablo, siempre vas a salir perdiendo al final. Simplemente empezó a empeorar la personalidad del venezolano. Se introdujo mucho lo que fue la hechicería, exactamente la santería. Se introdujo con mucha fuerza el culto a los santos, el gastar dinero en eso, sacrificios. Así que mayormente, ¿por qué un país que estaba saliendo adelante, un país rico, con muchos recursos, por qué terminaban así? Bueno, por sus hechicerías y sus brujerías, que fueron nacionalmente normalizadas, junto al conocimiento de Dios. Grande es la caída de un pueblo que, llamándose creyente del único verdadero Dios, tolera abiertamente la brujería y lo hace con mucho orgullo, como si fuera una parte de la cultura. Dime ahora, ¿qué orgullo queda a esos brujos de Venezuela ahora? ¿Y qué valor tienen los ídolos ahora? Apocalipsis 9, versículo 20 dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni fornicación, ni hurtos. Aún así, después de que Dios desechó a Cuba, por ejemplo, la santería siguió siendo la religión y la cultura primordial de Cuba. Cuba fue la sombra de lo que venía a Venezuela, y Venezuela es la sombra de lo que viene a Estados Unidos. Porque sabiendo que la brujería trae desgracia a todo un país creyente, de acuerdo a la palabra de Dios, lo siguen haciendo. Y para nada se arrepienten, aun cuando Dios suelta plagas y mortandad en un pueblo, así como está escrito aquí en Apocalipsis, y en muchos más ejemplos, más en la palabra que podemos leer. Aún así no se arrepienten, se aferran a sus ídolos hechos de manos, que están cargados de demonios. Esta es la raíz del problema. Ahora, siendo un pueblo lleno de ídolos y de brujería, lo que naturalmente sucede es que hay necesidad de sacrificios. Mucha sangre inocente se ha derramado para hacer sacrificio a los demonios. Hay tanta brujería, incluso que hay un ídolo en una montaña que le llaman la montaña del Sorte. Y ahí se han hecho muchos ritos, muchos ritos satánicos, muchos sacrificios, incluso hasta los presidentes han hecho, creo que a Chávez, creo que lo quemaron y sus polvos los dieron en sacrificio a esa montaña. Incluso en Caracas creo que también hay algo que se llama la Corte Malandra. Y la Corte Malandra, y esto ya estamos hablando de demonios, de asesinato. Porque, ¿qué es lo que pasa? Caracas es una de las ciudades más peligrosas a nivel mundial.
y Petare es uno de los barrios catalogados más peligrosos. Si nos vamos a ver qué es lo que creen estos malandros, estas personas que viven de esa manera, ellos tienen sus ídolos. Ellos viven como sus ídolos, como sus ídolos son. Y si buscamos sobre eso, ya vemos que los ídolos son literalmente malandros, gente estatuas que tienen gorras para atrás, que tienen pistolas. Y eso es lo que están aprendiendo esos jóvenes y aprenden la delincuencia. Creen que si ellos son delincuentes y cometen crímenes, al momento de ellos los meten a la cárcel, ellos creen que orándolos a esos malandros van a salir de la cárcel. Y hay un poder espiritual detrás de todo eso. Y creo que eso es lo que le ha pasado a Venezuela. Incluso en la parte delincuente, en la delincuencia existe hasta algo que le llaman la corte malandra. Y o sea, hay mucha hechicería. Incluso el gobierno también participó en eso. La moneda del país está introducida en eso, tiene mucha simbología. El nivel de brujería aumentó y aumentó en Venezuela. Pero nada aumentó más la ira en contra de Venezuela que cuando el país entero participó en vivo y en directo de un ritual satánico, una evidente necromancia, cuando exhumaron el cuerpo de Simón Bolívar. Parece que no tienen la menor idea de cómo funciona el mundo espiritual. El pueblo de Dios padece por falta de entendimiento. Cuando el país entero vio y participó y aceptó en sus corazones con mucha curiosidad ese ritual de necromancia, disfrazado, claro, de un momento histórico para supuestamente conocer la causa de cómo murió Simón Bolívar. Cuando participaron como pueblo, en ese momento se firmó un contrato en la tierra y en los cielos. Y todos los que vieron la televisión participaron de ese evento y fueron testigos y firmaron ese contrato. Ahora ponte a pensar cuántas firmas hubieron. Fueron suficientes firmas para desatar unos principados y potestades en los lugares celestes sobre Venezuela. ¿Y saben quién lo permitió? Dios. Dios lo permitió. Porque lo que se desata en la tierra se desata en los cielos. Y cuando se desata principados en los cielos, los demonios son los que entran en los hombres que están en la tierra, en los ciudadanos venezolanos, que terminan matándose entre ellos para que también elijan el comunismo, para que acepten el chavismo, para que caigan en la trampa de una dictadura, para que no les cueste robar y traicionar a sus hermanos, para cegar su conciencia y que no puedan ya discernir entre el bien y el mal, y terminen destruyendo su propia tierra. El presidente que estaba en ese entonces también hizo un acto de hechicería también con los restos de Simón Bolívar, el que se conoce como el libertador de Venezuela y de Sudamérica, de ciertos países, para hablar con él. O sea, hubieron muchos casos. Entonces, básicamente, cuando vamos a la luz de las escrituras, ese tipo de acciones acá traen maldiciones. Y ahora, si nos vamos un poco más en directo, para decirlo así, o sea, la maldad aumentaba cada vez más. Había más delincuencia, había más violencia en la mente del venezolano, aumentaba más lo que es la fornicación, lo que tiene que ver con la laxivia, el adulterio, la perversidad sexual. Eso aumentaba mucho, con mucha ímpetu, mucha fuerza. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11, dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Como estamos leyendo, Dios se encarga de enviar un poder engañoso, a fin de que sean condenados. Y yo sé que algunos pueden decir que no, Dios no envía espíritus malos, pero no tiene mucha importancia las opiniones de la gente sobre el tema. Lo único que importa aquí es lo que dice la palabra de Dios. El primer ejemplo de Dios enviando un espíritu malo lo vemos en Primera de Reyes, capítulo 22, versículo 19. Dice: entonces él dijo: oye pues palabra del Señor. Yo vi al Señor sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y el Señor dijo: ¿quién inducirá a Acab para que suba y caiga en Ramot de Galad? Y uno decía de una manera y el otro de otra. Son espíritus, ángeles hablando. Y salió un espíritu y se puso delante del Señor.
Y dijo, yo le induciré. Y el Señor dijo, ¿de qué manera? Él le dijo, yo saldré y seré un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Y él dijo, le inducirás y aún lo conseguirás. Ve pues y hazlo así. O sea, Dios envió este espíritu. Vamos a más ejemplos del Señor enviando espíritus malos. Está en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14. El espíritu del Señor se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte del Señor. Y los criados de Saúl dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte del Señor, de parte de Dios, lo atormenta. También lo vemos en 1 Samuel 18, 10. Dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de su casa. David tocaba con su mano como los otros días y tenía a Saúl la lanza en la mano. Después también lo vemos en capítulo 19, versículo 9. Y el espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl. Entonces, este espíritu malo era de parte del Señor. Lo estamos viendo claramente que sí, Dios permite y Dios envía espíritus malos de parte de Él. Así que Dios suelta esos espíritus malos, como estamos viendo, de parte del mismo, hacia una persona o hacia un pueblo que se aparta de Él. Y todo empieza, como estamos viendo con Saúl, que el Espíritu Santo primero deja a un hombre, deja a un pueblo y luego desciende todo lo malo, todo lo que produce síntomas visibles y síntomas naturales que estamos viendo en la economía, consecuencias, en la política, en la cultura, en el crimen y en el corazón mismo de Venezuela. Por eso no es, en mi opinión, muy productivo que nos enfoquemos en las ramas, en los síntomas, sino en la raíz del asunto, en el único tema que va a llegar a la eternidad, que es el asunto de Dios y su pueblo. No nos enfocamos tanto en lo político, en lo que la gente ve físicamente, carnalmente, sino en lo que pasa espiritualmente. Ya cuando alguien se aleja de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, y se entrega a los ídolos, hay un derecho legal para que la persona o el país entero caiga en maldición, así como lo vemos en la palabra de Dios. Quizás para uno, con el ojo humano, uno que lo ve, ¿por qué le pasó? Fue algo injusto. Pero para Dios ya vemos que es un tema bastante delicado y que los ídolos para Dios siempre ha sido un problema porque solamente hay un creador y ¿por qué estar adorando barro y madera? No tiene sentido, como dice Isaías, que tan necios son que adoran ídolos que tienen ojos pero no ven, tienen bocas pero no hablan, oídos pero no escuchan. A la luz de las Escrituras puedo entender que es una nación, una tierra que ha sido maldecida por las obras de ellos. Aunque lo llevaban en sus labios, pero sus obras demostraban otra cosa. Porque también el venezolano es muy orgulloso. Oh, Venezuela es una tierra bendita y ok, pero tus acciones han maldecido tu tierra porque te has rebelado en contra de Dios. Idolatría, o sea, innumerables cosas que es rebeldía en contra de Dios. Y el orgullo es un factor que afecta mucho en el venezolano, el orgullo. Es notorio que los venezolanos odiaban a Chávez y ahora odian a Maduro. Si no, no hubieran huido del país. La palabra dice que Dios es el que constituye, Él es el que pone, Él es el que quita a los gobernadores y los reyes. Así que ¿será posible que Dios puso a Maduro? Bueno, ¿qué dice la Biblia? Sería bueno que todo venezolano con un corazón humilde se identifique con las palabras del profeta Isaías que vamos a leer, porque está hablando de un paralelo con circunstancias y características exactamente iguales de lo que ha pasado en Venezuela. Isaías capítulo 2, versículo 8 dice, además su tierra está llena de ídolos y se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Y se ha inclinado el hombre y el varón se ha humillado, por tanto no los perdones. Isaías 3, versículo 1 dice, porque aquí que el Señor de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentor y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua. El valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores.
y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino, el joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Versículo 9 dice, la apariencia de sus rostros testificará contra ellos, porque como Sodoma publicaron su pecado, no lo disimulan, ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Les pondré jóvenes por príncipes, dice la palabra, y el resultado de eso es la violencia, que unos se pongan contra otros, porque ese príncipe que Dios mismo pone representa a un hombre simple, un hombre sin discernimiento, sin educación, sin entendimiento del bien y el mal, pero bien hablador y bien engañoso y totalmente convencido de que está en lo correcto. ¿Les hace acordar a alguien? Creo que tengo la experiencia con 7 años de canciller, 6 años de presidente. 7 más 6. Exactamente. Un poquito de agua, por favor, Calona. Entonces, ¿acaso Dios colocó a Chávez? ¿Dios puso a Maduro? ¿Será eso posible? Pues, de acuerdo a la palabra de Dios, sí, es totalmente posible. Eso es lo que estamos leyendo. El pueblo recibe el rey que se merece y específicamente estamos hablando de un pueblo creyente, que se dice temer y obedecer a Dios. Específicamente un pueblo así. Entonces Dios ha hecho esto porque es lo que se merece el pueblo. Y no, yo no tengo nada en contra de los venezolanos. Yo tengo amigos, hermanos venezolanos muy cercanos. Y esto lo digo con temor y temblor, sabiendo que algún día, pues mis hijos, mi descendencia, también van a padecer el mismo destino y posiblemente aún peor en este país. Porque el destino de Venezuela, al parecer, es que está siendo comprado, pero Estados Unidos también algún día va a ser invadido. Así que no se trata del patriotismo ni nada de eso. Aquí se trata de un pueblo que está cosechando lo que sembró. Se trata de años y años de burlarse de Dios, diciendo y confesando con sus labios que aman a Dios, pero por años se han apartado de Él y han tolerado la hechicería. Isaías capítulo 65, versículo 6, dice, he aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno, por vuestras iniquidades, dice el Señor, y por las iniquidades de vuestros padres juntamente. Dios vino a cobrar, hermanos, y cuando Él cobra, porque se llenó su copa de ira, tienen que huir, tienen que correr, tienen que esconderse, porque cuando llega la ira de Dios contra un país es algo realmente desastroso. Y todo el mundo ahí culpando a Maduro, culpando el socialismo, el comunismo. Nuestra lucha no es contra sangre y carne. Nuestra lucha es contra los demonios que entran en las personas, en contra de los principados, las potestades que están en los lugares celestes, que están manejando desde el segundo cielo todas las piezas, porque se les dio autoridad de hacerlo. Porque voluntariamente el pueblo se llenó de sangre, de brujería y de orgullo, y se apartaron de Dios diciéndose hijos de Dios. Y por esa razón, queridos hermanos venezolanos, a su país le ha pasado esto. Vamos ahora a Zacarías capítulo 7. Versículo 12 dice, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras del Señor de los ejércitos, enviada por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte del Señor de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó, y no escucharon, también ellos clamaron, y no escuché, dice el Señor de los ejércitos, sino que los esparcí como torbellinos por todas las naciones, que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Ya se ha hablado mucho del problema de Venezuela, hermanos. Lo más importante ahora va a ser hablar de la solución. ¿Cuál es la solución, entonces, para restaurar a Venezuela? Hay cierto derecho legal, hay ciertos decretos que están en contra de Venezuela, que siguen aún activos. La solución tiene 7 pasos. Estos pasos se deben hacer con la mayor cantidad de venezolanos creyentes posible. Paso número 1 es proclamar ayuno. Número 2, notificar a los líderes de la oposición. 3, confesar los pecados. 4, destruir los ídolos. 5, pedir a Dios que los perdone. 6, pedir a Dios que libre a Venezuela. Y 7, confiar y esperar. Un buen ejemplo de una oración que se hizo por un pueblo se encuentra con el profeta Daniel, cuando tuvo que interceder por el pueblo de Israel.
Daniel capítulo 9, versículo 3 dice: Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Así que el primer paso, ahí lo vemos, es humillarse delante de Dios, en oración y convocando ayuno. Esto también lo vemos en la predicación de Jonás en Nínive. Jonás capítulo 3, versículo 4 dice: Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicando, diciendo: De aquí en 40 días Nínive se destruirá. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El primer paso es humillarse delante de Dios, como lo estamos viendo con el profeta Daniel y como lo hizo la ciudad de Nínive. Especialmente si lo hacen juntos como un pueblo. Esto se debe hacer mientras se deja a un lado el odio por Chávez y por Maduro, y así es. Tiene que dejar a un lado ese espíritu de venganza, ese espíritu de pagar mal por mal. Es mirarse a uno mismo y reflexionar en tus actos y en los actos de tus hermanos, de tus padres, de tus hijos, reconociendo tus pecados con toda humildad, con toda franqueza, sin nada que esconder. Ahora, el segundo paso para que Dios restaure a Venezuela es que los líderes de la oposición y los pastores que están adelante se unan de todo corazón a seguir estos pasos y a buscar a Dios con toda humildad en oración y en ayuno, y que proclamen y animen al pueblo venezolano que realmente teme a Dios a unirse en un mismo sentir para que todos juntos se humillen delante de Dios. Siguiendo en Jonás, versículo 6, dice: Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: Hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Cuando el rey escuchó la prédica, hizo proclamar un ayuno, hizo anunciar que se humillen delante de Dios. No dio un discurso lindo de motivación como lo hacen todos prácticamente, diciendo que somos pueblo fuerte, que somos vencedores los venezolanos y vamos a luchar y esto y lo otro, nada que ver. Eso lo dicen todos, miles y miles de canciones de venezolanos diciendo este mensaje, porque ustedes saben que Venezuela tiene el don de música, y miles de personas también famosas hablando de cuán grande, cuán fuertes son los venezolanos. Pero a Dios no le interesa para nada eso. A Dios no le impresiona eso. En el caso del rey de Nínive, como estamos viendo, no se puso a animar a la gente con vanos discursos de motivación. Él dijo que no gusten de cosa alguna, ni beban agua, que se cubran de cilicio, que lloren, rueguen, que busquen a Dios en humildad, agachándose en su presencia, no levantándose con orgullo de su patria como lo estamos viendo. Hace varios años atrás, un famoso líder de la oposición, me acuerdo que era Leopoldo López, hoy tengo entendido que se llama María Corina Machado, la líder. No es el mundo, él no tiene mucha fuerza, pero el mensaje que se debe dar a los líderes de la oposición es que deben de guiar al pueblo venezolano a buscar a Dios y de seguir estos pasos. Pero desafortunadamente hay una gran desventaja, porque tengo entendido que Maduro habla mucho más de Dios que esta María Machado. Y la Biblia dice que nuestro Señor Jesucristo llegó ya resucitado y encontró a los apóstoles hablando. Y Tomás no creía el testimonio de varios apóstoles que le decían: estuvo Jesús aquí. Mentira, decía él, ver para creer. Y se apareció Jesús por la puerta y le dijo: Tomás, ven a mí, toca mis manos. Y él cercioró las llagas y le dijo: toca mi costado. Y le dijo: mi Señor. Le dijo: bienaventurados los que creyeron sin ver. Así que paso 1 es proclamar ayuno. Paso 2 es notificar a los líderes de la oposición que se pongan también de acuerdo
Y ahora vamos al paso número 3, que es confesar los pecados de Venezuela. Volviendo a Daniel, capítulo 9, versículo 4, dice: y oré al Señor mi Dios, e hice confesión, diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente. O sea, no se levantó, se humilló, diciendo que ha cometido error el pueblo. Hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y tus ordenanzas. Daniel oró e hizo confesión de los pecados del pueblo de Dios, que han sido rebeldes, que se han apartado de Dios. Eso es lo que estaba diciendo. Lo que yo puedo ver acá claramente es que es posible confesar no solamente nuestros pecados, sino también confesar los pecados de nuestro pueblo, la familia, nuestros padres, nuestros hijos. Como lo vemos en Levítico también, capítulo 26, versículo 39. Y los que queden de vosotros decaerán en las tierras de vuestros enemigos por su iniquidad, y por la iniquidad de sus padres decaerán con ellos. Y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí, y también porque anduvieron conmigo en oposición. Yo también habré andado en contra de ellos y los habré hecho entrar en la tierra de sus enemigos, y entonces se humillará su corazón incircunciso y reconocerán su pecado. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, y asimismo de mi pacto con Isaac, y también mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Entonces vemos que sí es posible confesar el pecado de nuestro pueblo, este caso de nuestros padres y ancestros también, pero específicamente, ¿qué pecado tiene que confesar el pueblo de Venezuela? Bueno, tiene que confesar el pecado de robo, de matar, de mentir, de idolatrar. Eso significa que tienen que dejar esas estatuas, esas imágenes que se postran a adorar. Sean estatuas de santos o sean estatuas de demonios, al final es exactamente lo mismo y produce lo mismo. Tiene que confesar el pecado también de la brujería. Y específicamente deben de confesar que el pueblo entero de Venezuela participó espiritualmente de la necromancia que se hizo con los huesos de Simón Bolívar. Esto es muy importante, y que los pastores también y los líderes confiesen este pecado, porque se hizo este ritual satánico en vivo con toda Venezuela participando a través de sus pantallas. Todos se acuerdan de eso. Pues en ese momento entregaron a Venezuela al mismo diablo. Así que para remediar ese error y para romper esa maldición, líderes deben de condenar ese acto satánico y deben de confesar que fue un pecado nacional que terminó maldiciendo a su propia tierra. Porque erróneamente todos los venezolanos piensan que la consecuencia de ese ritual cayó únicamente sobre Hugo Chávez y por eso murió. Pero no se dan cuenta que la consecuencia la está pagando todo el país entero hasta el día de hoy. Esto es sumamente importante, hermanos venezolanos. El ritual de exhumar los huesos de Simón Bolívar debe de confesarse como un pecado nacional. Es importante. Eso significa que todo venezolano es responsable de ese pecado, por haberlo tolerado, por haberlo visto. El paso número 4 es destruir los ídolos. Los ídolos son todo objeto de culto o imagen que se usa para rezar, para hacer peticiones y hacer brujería. Tengan una aureola o tengan cachos, un ídolo es un ídolo, hermanos. Los lugares altos también son los altares en los parques, las plazas, los bosques y las montañas donde se quema incienso y van grupos de personas para hacer rituales y sacrificios. Todos saben que en Venezuela es costumbre ver a la mamá o la abuelita que tienen sus altares en su cuarto o en la esquina de la casa con sus santos, sus ídolos, que son estatuas, son imágenes, y dicen que eso es sagrado y no se toca. Bueno, hay cierto temor a no dañar esos objetos de culto por respeto a ser ídolos de la familia y por ser cultura. Bueno, vamos a ver qué dice la palabra de Dios acerca del temor a esa costumbre y esa cultura. Primera de Reyes, capítulo 15, empezando el versículo 9, dice: en el año 20 de Jeroboam, rey de Israel, Asa comenzó a reinar sobre Judá y reinó 41 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maca, hija de Abisalom. Asa hizo lo recto
ante los ojos del Señor como David su padre, porque quitó del país a todos los sodomitas y quitó todos los ídolos que sus padres habían hecho. También privó a su madre, Maca, de ser reina madre porque había hecho un ídolo de acera. Además, importante aquí, además deshizo Asa el ídolo de su madre y lo quemó junto al torrente de Cedrón. Lo que vemos aquí fue un rey de Israel que, de acuerdo a las escrituras, hizo lo bueno, hizo lo recto delante de Dios. Y se da el ejemplo que destruyó el ídolo de su madre. No llegó a destruir los lugares altos, como leemos ahí más adelante, que hoy en día serían las estatuas, los monumentos antiguos en las montañas, donde aún hacen rituales, pero vamos a otro ejemplo. Segunda de Reyes, capítulo 18, habla del rey Ezequías. Vamos a empezar del versículo 3, dice, hizo lo recto, que Ezequías hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó, en este caso, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. O sea, hizo las dos cosas, quitó los ídolos y los lugares altos. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. ¿Acaso no creen ustedes que esa serpiente de Moisés, que no era una reliquia muy valiosa del pueblo de Dios? Seguramente mucha gente se opuso a que se destruya, pero lo destruyeron para obedecer a Dios y por el bien, al final por el bien de todo el pueblo. Aunque lloren y pataleen, esto es lo que se tiene que hacer. Así que definitivamente tiene que haber una proclamación para destruir todo ídolo, para que voten y quemen esos ídolos de brujería y toda esa santería, todos los ídolos, y también los lugares altos. A estas alturas, hermanos, no importa mucho que ofendas a tu abuelita bruja, ya Venezuela está muy mal, que obviamente estos ídolos pues no han hecho nada bueno por el pueblo y las personas que lo usan todavía deben de ser bien necios. Así que los líderes y pastores deben de poner su enfoque en esta causa, de animar al pueblo, de deshacerse de todo ídolo, de todo objeto de brujería en las casas de sus padres, las casas de sus abuelos, su familia, vecinos. Y se podría decir que este paso requiere pues accionar juntos. Es un paso de poner por obra tu fe, que no solamente es para orar, sino poner por obra tu fe y accionar. Tiene que ser totalmente radical porque Venezuela está hecho una desgracia y requiere ser radical. O sea, no hay opción. O eres radical para que Dios perdone a Venezuela o sigue tu camino. Si siguen leyendo el primer y segundo libro de Reyes, van a darse cuenta de un patrón que habla de los reyes de Israel y de Judá y menciona si hicieron lo bueno delante de Dios o lo malo delante de Dios. Y menciona los mismos factores que son que prácticamente permitieron los ídolos y los lugares altos o no los permitieron y los destruyeron. Si permitieron homosexuales o no, era algo bien simple. Pero mayormente el factor determinante en los libros de los reyes era si el rey toleraba la idolatría y la brujería o no. Así de simple. Así que Venezuela, especialmente las personas con influencia que temen a Dios, la oposición y los pastores deben de proclamar la destrucción de todo ídolo, específicamente de ídolos y objetos que se usan para hacer brujería. Eso no debe ser parte de la cultura, se debe de eliminar totalmente, cueste lo que cueste, aunque se ofendan, y también si quieren prosperar y ver cambios milagrosos de parte de Dios, más rápido, pues más rápido destruyen esos lugares altos donde se ha hecho sacrificios. No son monumentos, son maldiciones, ¿ok? Así que cada rey que no destruyó esos lugares altos también se le cuenta como un punto en contra de ellos, de acuerdo al estándar de Dios. Así que el paso número 4 requiere mucho coraje y convicción, requiere un esfuerzo nacional, que destruyan los ídolos, destruyan todo objeto de brujería, de hechicería. Si parece un objeto de brujería, si parece, pues destrúyelo. Por más insignificante que parezca, no le tengas respeto por ser cultura, aunque sea un muñequito apreciado de tu abuela que ya usa para orar. Ya pasamos de esa etapa, mi querido hermanito venezolano.
Ya Venezuela pasó la etapa de respetar la cultura y a tu abuela, ¿ok? Así que voten todo objeto de brujería, punto. Y pónganse en cada región de acuerdo para derrumbar todo altar que se ha usado para hacer sacrificios. Porque los demonios y a los ángeles caídos han hecho sacrificios. Y lo único que ha producido eso es maldecir a toda la tierra de Venezuela y causar que la ira de Dios se derrame sobre ustedes, de acuerdo al estándar de Dios que leemos acá. Porque hay muchos ejemplos de eso en toda la palabra. Isaías 31, versículo 6, dice: volver a aquel contra quien se rebelaron profundamente los hijos de Israel, porque en aquel día arrojará el hombre sus ídolos de plata y sus ídolos de oro, que para vosotros han hecho vuestras manos pecadoras. Entonces caerá Asiria por espada no de varón, y la consumirá espada no de hombre, y huirá de la presencia de la espada, y sus jóvenes serán tributarios. Asiria representa el régimen de Chávez en este caso, representa a Maduro, representa la dictadura, representa el socialismo disfrazado de obras de caridad que ha llevado al pueblo entero de Venezuela a la miseria, a la pobreza, de lo cual realmente no hay escape. Y aquí dice que los ídolos han hecho sus manos pecadoras. Entonces, si quieren que Asiria caiga, deben de limpiar sus manos de esos pecados, de esos objetos. Ahora vamos al quinto paso. El primero fue proclamar ayuno. El segundo fue notificar a los líderes. Tercer paso fue confesar los pecados del pueblo venezolano. Cuarto paso fue destruir los ídolos. Y ahora el quinto paso es pedir a Dios que perdone a Venezuela. ¿Y cuál es la forma correcta de hacer este paso, de pedir perdón? Bueno, vamos a Daniel nuevamente. Daniel capítulo 9, versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos de alrededor nuestro. Y acuérdense que los venezolanos deben de conectarse y tienen que identificarse con estas palabras porque es un paralelo de lo que está pasando. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones, y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias. Muy importante eso. No se trata de ser fuerte, de pelear, de luchar, no. Sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Queridos hermanos venezolanos que verdaderamente temen a Dios, si ustedes siguen estos pasos, no van a tener que formar una rebelión para tumbar el régimen de Maduro. Y no van a tener que venir los chinos o los rusos para comprar y repartirse a Venezuela, que parece que eso es lo que va a pasar. Porque si se humillan y verdaderamente se arrepienten y les piden perdón a Dios por los pecados de su pueblo, pues Él mismo lo va a salvar, sin que tenga que levantar ninguna arma. Porque la única forma de que humanamente se pueda eliminar a una dictadura es a través de una revolución. Y desafortunadamente el pueblo venezolano voluntariamente entregó sus armas ya hace tiempo. Eso fue un error fatal. Porque una dictadura históricamente siempre va a ganar las elecciones, porque ellos lo controlan. Pero si siguen estos pasos, Dios mismo, Él mismo, con sus propias manos, Él va a eliminar la dictadura. Para Él no es difícil. Lo que es difícil es que el pueblo se arrepienta y deje de ser tan necio y tan orgulloso. Eso es bien difícil. Ahora el paso número 6, después de pedir perdón, es pedirle a Dios que libre a Venezuela. Que les libre específicamente de la dictadura y el socialismo, así como Dios libró a Israel de los asirios. Vamos a 2 de Reyes, capítulo 19, para ver cómo Dios libra a un pueblo sin que tenga que levantar armas. 19, versículo 15. Y oró Ezequías delante del Señor diciendo: Oh Señor Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Señor, tu oído y oye. Abre, oh Señor, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib,
que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Es verdad, oh Señor. Ves que hablan, mencionan el nombre del enemigo. Es verdad, oh Señor, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras. Ahí se admite y se confiesa que sí, es un enemigo fuerte. Ahora pues, oh Señor Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, oh Señor, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, se envió a decir a Ezequías, el profeta, le dijo de parte de Dios: así ha dicho, Señor Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído, ha escuchado. Y versículo 27, aquí le responde el enemigo: he conocido tu situación, tu salida, tu entrada y tu furor contra mí, por cuanto te has airado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos. Yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino por donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías. Ahora le habla a Ezequías: este año comeréis lo que nacerá de suyo, la bendición viene. Y el segundo año que nacerá de suyo, y el tercer año, sembraréis y segaréis y plantaréis viñas y comeréis el fruto de ellas. Y lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Judá, volverá a echar raíces abajo y llevará el fruto arriba. Se profetiza acerca de la destrucción, la ira de Dios contra el enemigo y la bendición que viene más adelante. Pero aquí en el versículo 35 se ejecuta rápidamente la liberación del pueblo de Dios. Y aconteció que aquella misma noche salió el ángel del Señor y mató en el campamento de los asirios a 185,000. Y cuando se levantaron por la mañana, he aquí que todo era cuerpos de muertos. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, se fue y volvió a Nínive, donde se quedó. Y aconteció que mientras él adoraba en el templo de Nisroch, su dios, Adramelech y Sarecer, sus hijos, lo hirieron a espada y huyeron a tierra de Ararat. O sea, sus propios hijos lo mataron. Básicamente, su gente, que él confiaba, lo mataron. Como han visto, Dios pelea por nosotros. Él usó a Siria para castigar al pueblo de Israel, así como usó Babilonia también. Ahora está usando a Maduro para castigar al pueblo venezolano. Pero cuando el pueblo de Dios reconoce su error, entonces ya no hay realmente más necesidad para usar al destructor. Así que si Venezuela reconoce sus pecados y sigue estos pasos, entonces Dios eliminaría a Maduro y todo su ejército y sus cómplices así tan fácil como pisar un par de hormigas. Así que en este paso, ya sin odio y sin venganza en su corazón, sin la carne y la humanidad metida en el asunto, ya se puede pedir a Dios que les libre. Y pueden ser específicos en su petición, porque ya Dios está escuchando, así como ya dijo que he oído a Ezequías. Ya en este punto se puede literalmente pedir a Dios que elimine a Maduro y todos los que están con él. Así es. Y si piensan que pues eso no es ser un buen cristiano sufrido, pues hermanito, sigue tu camino y hasta aquí nomás llegaste con este video. ¿Ok? Pero si leemos los Salmos, puedes ver claramente muchos ejemplos de peticiones de eliminar a nuestros enemigos. Pero se debe hacer en el orden correcto, con un corazón puro, después de reconocer tus faltas primero y sin ser guiado por odio, por venganza, sabiendo que Dios castiga a los que ama y corresponde el castigo a los que están pecando. Esto es muy importante. Ahora llegamos al último paso. El primer paso era humillarse y proclamar ayuno. El segundo era notificar a los líderes. El tercer paso era confesar los pecados de Venezuela. El cuarto paso era destruir los ídolos. El quinto paso era pedir perdón. El sexto paso era pedir a Dios que les libre y elimine al opresor. Y finalmente ahora estamos en el último paso. Y eso es confiar en Dios y esperar en sus promesas. ¿Cuáles son sus promesas? Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 13, dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Si Venezuela sigue estos pasos y se humilla y busca a Dios, si confiesa sus pecados y se convierten de sus malos caminos, pues entonces Dios está diciendo que sus ojos y sus oídos estarán atentos a su petición para ser libres. Y su promesa es que los va a perdonar
y los va a sanar. Es una promesa de Dios, pero su promesa, como estamos viendo y leyendo, es condicional. Las promesas de Dios siempre han sido condicionales. Pero en las iglesias de hoy, ¿qué es lo que te dicen? Te enseñan un evangelio muy diluido y te dicen que el perdón de Dios y su amor es incondicional. Eso no es verdad. La palabra de Dios, de principio a fin, de tapa a tapa, da la receta para el perdón de Dios y para que nos libre y para que nos sane. Y eso es que su pueblo tiene que humillarse y tiene que arrepentirse, porque sin arrepentimiento no hay perdón. Y sinceramente esto me parece que los venezolanos, el pueblo de Venezuela, no lo ha hecho. En conjunto como pueblo no lo han hecho. Por eso estos pasos son muy importantes y lo tienen que compartir con sus líderes en cada región. Lo que pasó en Venezuela no se trata de política, no se trata de la ignorancia de las personas que votaron por ese líder religioso en ese tiempo, por Chávez. No se trata de estar maldiciendo a Maduro, porque eso es lo que hacen. Los venezolanos maldicen a Maduro cuando algo malo pasa. Y eso no es una solución para el problema de Venezuela. La solución está en la palabra de Dios, la solución está en el Señor, la solución está en saber de que Dios abomina a los ídolos, de que Dios es un Dios santo, es un Dios justo, y que cuando un pueblo decide alejarse voluntariamente de Él, como lo vemos en Venezuela con la idolatría, hay un derecho legal para que la desgracia venga. Y creo que la esperanza y la solución y el milagro es nosotros los hijos de Dios, los venezolanos, que se levanten más hijos de Dios, proclamen esta verdad en Venezuela, fuera de Venezuela, pero creo que también más importante dentro de Venezuela, que se declare el verdadero evangelio y que la gente se arrepienta y que crean el evangelio y que se siga expandiendo el mensaje, y quizás Dios tendrá misericordia de Venezuela. ¿Qué es lo que tienen que ver? O sea, ¿qué han hecho? ¿Qué hemos hecho? O sea, reconocer el error, el haberse rebelado en contra de Dios. Por más que digan que oran a Dios, lo llevan en su boca, oran, bueno, infinidades de idolatría que hay de la parte católica, de todos esos santos, todo eso, es Dios nomás. Solamente enfocarse en Dios y es realmente arrepentirse, como en una parte de la Escritura el Señor le dice a su pueblo, o sea, que si se arrepintiesen, Él los perdonaría. O sea, es lo mismo. O sea, si realmente el venezolano inclinara su oído al Señor a arrepentirse y a corregir su vida y empezar realmente a servir a Dios como tiene que ser, conforme a las Escrituras, no conforme como ellos creen que es, sino arrepentirse, de dejar esa maldad que está incrustada en sus corazones, esos malos caminos. Yo creo que el destino cambiaría un poco, porque el Señor es el que mueve reyes, coloca reyes, muda los tiempos, y aunque haya una agenda, aunque todo esté claramente posicionado, se ve que es algo que está puesto, no es que es casualidad, Dios lo puede quitar, Dios puede colocar un siervo suyo. No necesariamente cuando uno dice un siervo es un predicador, es alguien que... No, un siervo el Señor puede tomar por siervo a cualquiera, así como tomó a Nabucodonosor. O sea, era un rey impío y fue siervo. ¿Por qué? Porque el Señor lo condujo a hacer algo. Y es lo mismo, puede entrar un hombre a gobernar que quizás tenga un poco de temor de Dios, pero le produzca paz al país, una tranquilidad, por lo menos, para que quizás puedan volver algunos, puedan estar en paz, pueda haber un cambio. Pero hasta que eso no cambie, hasta que la mentalidad del venezolano no cambie, hasta que no haya una transformación, no haya también ese verdadero arrepentimiento y reconozcan que el error ha sido primordialmente suyo más que del gobierno. O sea, sí, claro que sí, es un gobierno malo, o sea, nadie lo va a defender, pero el error es suyo. O sea, ¿quiénes son los que cometen los actos? ¿Quiénes son los que actúan mal? ¿Quiénes son los que tienen esa mente podrida? ¿Quiénes son los que están mal? Primero debemos empezar por nosotros si queremos ver un cambio más allá. Pienso yo que eso es lo que yo le diría realmente a los venezolanos, que busquen de verdad, verdaderamente se acerquen a Dios y dejen de ser tan orgullosos y tan soberbios en su propio conocimiento, pensando que se la saben todas, y aprendan a ser humildes y a reconocer su error
y a buscar verdaderamente de Dios, a buscar en su palabra y conocerle verdaderamente. Jeremías 18:7 dice: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad, contra la cual hablaré, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Así que la receta está escrita, pueblo venezolano. 7 pasos tienen para que Dios se arrepienta del mal que les está haciendo. Por años han estado cosechando lo que han sembrado, y duro han tenido que pagar, siendo esparcidos por todo el mundo y siendo menospreciados por muchos. Dios los ha humillado por haberse desviado, pero si juntos lo buscan y no endurecen su corazón, entonces Él mismo les librará. Él destruirá fácilmente al opresor, y todo el mundo sabrá que fue nuestro Dios y nuestro Señor Jesús quien los libró, y no la mano humana. ¿Será posible que Venezuela reconozca sus errores? ¿Será posible que se conviertan de su maldad? ¿Será posible ver a Venezuela libre nuevamente? Solo el tiempo lo dirá. Que Dios tenga misericordia del pueblo venezolano y que su espíritu les guíe al arrepentimiento.